La ventana de documentos recientes muestra los archivos que corresponden a cada proyecto que esté activo. Solo se muestran los archivos del proyecto activo. En la parte superior derecha tiene un menú que permite cambiar la visualización de los archivos. Actualmente, esta opción está configurada para que se muestren las imágenes grandes. Se muestra una imagen grande y el nombre del archivo con su extensión en la parte inferior. Hay 4 formas de ver los archivos. La primera es la del tipo losa, que permite ver una imagen pequeña y en el espacio tipo losa se muestra el nombre del archivo, ruta donde se encuentra, fecha y hora de creación o modificación del archivo y el tamaño del archivo. Luego tenemos la opción pequeña que muestra una imagen pequeña y el nombre del archivo. Y finalmente la visualización en tipo lista. En todos los tipos de visualizaciones se tiene más opciones. Una de ellas es el pin o función de fijación. Al activar este pin, el archivo pasará a encabezar la lista como si fuera de modificación o creación reciente. Si hago clic en el pin de uno de los archivos más antiguos, este pasará a encabezar la lista. Las otras opciones se pueden ver ubicando el puntero de nuestro ratón dentro del espacio de cualquiera de los archivos. Son 3 botones. Uno para abrir el archivo, el primero. El otro para eliminar el archivo de la lista, pues el archivo no se elimina del proyecto, solo se elimina el acceso directo o visualización del archivo. Y el otro es un grupo de funciones. Si hago clic, puede ver esas opciones que son abrir el documento con algunas opciones de visualización. Si hago clic en esta opción, se muestra la ventana con un rectángulo que contiene esas opciones y donde, al hacer clic, se desplegará esas opciones de visualización para abrir ese archivo y que pueden ser en su vista última guardada, en su forma máster, en su vista frontal, isométrica, en su vista lateral derecha y en su vista superior. Cerramos esta ventana y volvemos al grupo de funciones. La siguiente es para abrir la carpeta que contiene este archivo. Esta opción es de ayuda cuando tenemos un proyecto con varias carpetas. Cerramos esta ventana y volvemos al grupo de funciones. La siguiente es para abrir la carpeta que contiene este archivo, pero usando el explorador de Windows. La siguiente es para ver los detalles del archivo y que se mostrará en la tercera pestaña de la ventana de proyectos. Finalmente, tenemos la opción para borrar los archivos que no están fijados o que no están priorizados, para ahorrar espacio de visualización. Con esta opción, solo quedará en esta ventana de visualización los archivos con el pin activo. Al hacer clic en esta opción, se muestra una ventana con 2 opciones. La primera es para limpiar los archivos de este proyecto. Con la segunda es para limpiar los archivos de todos los proyectos. Y la tercera es para cancelar esta acción. Haré clic en cancelar. Al costado izquierdo tenemos el panel de filtros. Este panel tiene 2 botones. El primero es para regresar todas las opciones del filtrado a su condición inicial. El segundo es una flecha que sirve para contraer este panel. Si hago clic en esa flecha, el panel se contrae y se convierte en un panel vertical. Si hago clic dentro de ese panel, en cualquier lado, el panel regresa a su tamaño original. Dentro de este panel hay varios grupos de filtrado. Tenemos el grupo por tipos de archivos, donde podemos seleccionar a todos los archivos o solo a los que son ensambles, dibujos, partes o presentaciones. Si quiero mostrar solo partes, debo desactivar todas las opciones y dejar solo la que dice partes. Si quiero mostrar todos, debo activar la opción para que se muestren todos
y se activan todos los tipos de archivos. Luego tenemos la opción para ordenar los archivos. Este orden lo puedo realizar por los recién abiertos. Los puedo ordenar por fecha de modificación, por nombre, por ubicación y por tamaño. Finalmente tenemos la opción para ordenarlos de acuerdo a la fecha de modificación, en función si esta modificación fue realizada el último día, la última semana, el último mes, los últimos 6 meses o el último año. Todos estos grupos de opciones de filtrado y de organización los puedo contraer. Si hago clic en el título de cada grupo, las opciones se ocultan y solo se muestra el título del grupo de filtrado dentro de un rectángulo de líneas punteadas. Además, podrán notar que cada vez que pongo el puntero sobre el título de este grupo de opciones, el título cambia de color. Estas son otras de las indicaciones del programa. Si veo un título dentro de un rectángulo punteado, es que sus opciones están ocultas. Para mostrar nuevamente esas opciones de filtrado, hay que volver a hacer clic en el encabezado o título. Si nuestra opción de visualización está en modo de lista, podemos hacer clic en el encabezado de cada columna y el orden como se muestran los archivos cambiará de ascendente a descendente o viceversa.